Muy bien, Pame. Le presento a los chicos, fundamentalmente a los que no la conocen, la doctora Dorrego, Bueno, jefa de servicio del Hospital Italiano, y bueno, tenemos el gusto nosotros, la guardia del martes, de compartir con ella 24 horas. Tiene su especialidad también en clínica médica, así que es una mujer muy bien formada y bueno, le agradecemos que quiera compartir sus conocimientos con todos nosotros. Damos la bienvenida a los residentes que se han podido sumar, así que, doctora Dorrego, cuando usted quiera puede largar. Gracias. bueno, como le dijo la doctora Parra, bueno, yo soy especialista en neurología, más que nada, y hago lo que es la parte vascular, ¿sí? Entonces, la idea de hoy era que hablemos un poco, que en realidad estaría bueno que lo hagamos dinámico, más allá de la clase que se va a dar, pero que también me puedan contar después la experiencia que tengan acá, que han tenido acá en la guardia con respecto a este tema que es tan importante. Bueno, yo hoy les quiero hablar del accidente cerebrovascular, más que nada la etapa hospitalaria, un poco para hablar de impacto en la población, en lo que es la salud de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en el mundo, la primera causa de discapacidad permanente. Se estima que hay un ataque cerebrovascular cada 4 minutos, ¿sí? Y aproximadamente entre 30.000 a 60.000 personas morirán en el primer mes, ¿sí? La verdad que el riesgo recurrente es del 26% dentro de los primeros 5 años y el 39% luego de los 10 años, ¿sí? Por cada ACV sintomático, se estima que hay 9 infartos silentes que repercuten más que nada en lo que es la parte cognitiva de los pacientes. Por eso siempre se dice que se aconseja que después de los 50 años, más que nada en pacientes que tienen factores de riesgo de hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, tabaquista, tengan una resonancia de cerebro, naturalmente cómo está ese cerebro y más que nada para ir cuidándolo para los trastornos cognitivos. Vamos a definir qué es un ACV. O el ataque cerebrovascular, o también llamado stroke, se define más que nada como un síndrome clínico de origen vascular que se caracteriza por la aparición tanto de signos como síntomas que pueden presentarse tanto de forma súbita como gradual, debido a la pérdida de la función focal causada por una deficiencia de la perfusión cerebral en un territorio vascular, ¿sí? Entre las manifestaciones de un ACV, entre los síntomas o manifestaciones que dan un ACV, es pérdida de fuerza, que puede ser de un brazo, de un hemicuerpo. Nunca, es muy raro que el paciente presente, en realidad no puede presentar debilidad en las dos piernas o en los dos brazos, porque ahí ya estamos hablando de alguna lesión medular, siempre tiene que ser unilateral. Problemas de coordinación, vértigo, dificultad para hablar, dolor de cabeza de tipo súbito e intenso, alteración visual, un síndrome confusional también, trastorno en el habla, entre otras cosas. En cuanto a la clasificación, sabemos que existen dos tipos de ACV. El isquémico, que se produce como consecuencia de la oclusión de un vaso, que puede tener manifestaciones transitorias, que tienen que durar, es cualquier focalidad neurológica de los síntomas recién mencionados, que duren menos de 24 horas, generalmente 1 hora, pero que no tenga una lesión estructural, ¿sí? Mediante una neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética de cerebro. Porque llegado el caso que el paciente presente los síntomas, mejora los síntomas, o sea, tiene un examen neurológico normal, pero se evidencia una lesión estructural, ya estamos hablando de un ACV que puede ser un lacunar, que son ACV mínimos. Aproximadamente miden menos de 15 milímetros. O bien manifestaciones que son permanentes ya, en donde hay un daño neuronal irreversible. Tenemos los ACV hemorrágicos, que se produce por una ruptura de un vaso que provoca una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo.
En cuanto el porcentaje de los isquémicos son mucho más frecuentes. Se estima que aproximadamente varía entre el 80 y 90%, mediante que los hemorrágicos son menos infrecuentes, entre el 5 al 10%. Acá tenemos un ejemplo donde vemos un ACV hemorrágico por ruptura del vaso, y acá vemos el trombo que está ocluyendo la arteria y se genera la hipoperfusión. En una tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? La sangre en una tomografía se ve hiperdenso. Tenemos que ver que en tomografía hablamos de densidad y en resonancia magnética de cerebro hablamos de hiperintensidad o hipointenso. La sangre en una tomografía, esto es un corte axial de una tomografía de cerebro, en donde se ve, estoy marcando con la flechita, toda una hemorragia intraparenquimatosa con vuelco ventricular, donde hay un desplazamiento de la vía. Mientras que acá vemos un ACV isquémico, donde está el signo de la cuerda, son signos indirectos que uno ve en la tomografía, y se va a ver de manera contraria, toda una zona hipodensa, ¿sí? Bien en lo que es el territorio de la arteria cerebral media, con un borramiento de los surcos. Para que la tomografía se note así, el infarto debe llevar más de 24 horas, en donde ya vemos algo subagudo. En los factores de riesgo, para hablar un poquito de factores de riesgo de un ACV isquémico, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes, el sedentarismo, el estrés. El estrés hoy es fundamental, uno de los principales factores de riesgo para producir un ACV. En cuanto a los no modificables, tenemos la edad, sabemos que es una patología muy frecuente en personas añosas, pero cada vez, debido al estrés y todos los factores de riesgo modificables que se presentan en una edad temprana, vemos que hay pacientes de 30 años, de 40 años, que sufren una ACV isquémico. De hecho, hace 3 semanas hemos tratado en un sanatorio una chica de 18 años con un ACV isquémico, obviamente tenía trastornos de coagulación. Tenemos antecedentes morbidofamiliares, sexo es más frecuente, si bien es una patología que se da tanto en sexo femenino como masculino, es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero cuando se produce en la mujer es mucho más severo la clínica. Y como dijimos anteriormente, antecedentes de ACV previo. Ya sabemos que una persona que tiene un ACV es propenso a tener otros. Hablar un poquito, que en realidad lo que me interesa que la guardia, que en realidad se pueda hacer este tipo de tratamiento acá en la Guardia del San Roque, es incluir lo que es el tratamiento trombolítico en el ACV agudo, por el RTP, el Aquilice, que es por el laboratorio de Inger, que es hoy por hoy el único trombolítico que existe acá en la Argentina. Fue en 1996, y a partir de ahí se empezaron a Pame se cortó un poco. A ver si ya le escribo por WhatsApp. A ver. Ya he quedado sin internet en la guardia. en Argentina. Pame, ¿me escuchás ahí?
Bueno, voy a ver si puedo comunicarme vía telefónica con Pame, a ver si solucionamos un poquito la conexión.